Buenas tardes, mi nombre es Diego Alberto Rosete Serrano y vengo a presentarles el extraordinario del semestre número 3. Empezamos. Unidad 1. El campo de la ética y la moral, conceptos de ética y moral. Los términos ética y moral son utilizados en la vida cotidiana como sinónimos cuando en realidad se trata de conceptos distintos. Sin embargo, no es casual que los utilicemos de esta forma debido a que la etimología de ambos términos es similar. Para emprender la diferencia entre ambos términos es necesario adentrarnos al campo de estudio de la ética, entendida como disciplina filosófica. Así, al trascender el lenguaje cotidiano, no será más sencillo realizar dicha distinción. Ética, derecho y religión tratan de dar orientaciones que ofrezcan un sentido determinado a las acciones humanas. Por tal motivo se les considera como saberes prácticos. Podemos confundirlos o bien pensar que con uno de ellos basta para alcanzar la plenitud humana. Sin embargo, tanto la ética como el derecho y la religión son necesarios para la vida humana y están estrechamente relacionados entre sí, al grado de que se complementan, pero habrá que admitir que mantienen su especificidad. Historia de la ética. Antecedentes: la percepción individual y grupal de lo que debe ser la vida buena varía de una persona y de una sociedad a otra. No se diga en el caso de las formas como han sido asumidas las morales concretas en las distintas épocas y sociedades. Es observable que han predominado algunas concepciones éticas del ser humano, visiones particulares de cómo se han venido concibiendo la vida buena y o plenitud humana. Desde estas teorías éticas y las diversas posturas que los filósofos han adoptado frente al tema de la moral, podemos ver con claridad el carácter histórico de la ética expresado en los principios, valores, normas, códigos y comportamientos que predominan. Percatarnos de su carácter en concreto y eminentemente humano. No carece de lugar o de espacio, que no está fuera de horizontes temporal y que mantiene una relación indisoluble con su situación histórica, manteniendo raíces con las sociedades humanas y en fin con la realidad concreta del ser humano, su creador. La teoría ética en los pueblos antiguos de Oriente. Los pueblos antiguos de Oriente, del Próximo Oriente, Asiria, Egipto, Israel y Persia, mantuvieron una concepción ética de la vida buena, expresada en los códigos morales tradicionales en los que basaban sus comportamientos. En estos pueblos no existió una teoría ética, ya que el pensamiento filósofo racional no se encontraba desarrollado aún, pues toda ley y toda norma emanaban del rey o de la tradición y se imponían autoritariamente. Entre los factores principales que impidieron la constitución de una teoría ética en este periodo destacan los siguientes. Número 1. El predominio casi absoluto de la mentalidad mítica y racional. Número 2. La concepción patrimonial del poder y la autoridad. Número 3. El carácter estatal propio y privado de su religión y su moral. La importancia dada a la tradición. Los sofistas en sus reflexiones adoptaron una postura antropocéntrica, relativista y escéptica, según la cual todas las cosas son como les parecen a los seres humanos. Protágoras, uno de estos sofistas, nacido en la ciudad de Abdera hacia el año 480 a.C., sostuvo que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. De esta manera, la verdad y el error
Lo justo o lo injusto, la bondad o la maldad son aspectos relativos y variables, pues para cada persona es bueno lo que ella estima como bueno y malo lo que ella estima como malo. La ética clásica, el desarrollo de la ética, cobró todo su esplendor en la Grecia clásica por obra de sus pensadores más representativos, Sócrates, Platón y Aristóteles. El intelectualismo moral socrático, Sócrates 470 a 399 a.C., puede ser considerado como el primer pensador clásico griego. Estaba convencido de que nadie hace el mal voluntariamente, ya que por naturaleza toda intención y todo deseo humano tienden hacia el bien. De tal manera que si una persona obra mal, lo hace seducido por alguna mal que parece bien. De este modo Sócrates llegó a lo que se conoce como intelectualismo moral, que consiste en identificar saber y virtud, ignorancia y vicio. Según esta concepción, los sabios serán buenos y virtuosos, y los ignorantes malos y viciosos. Por tanto, en su época se impone la enseñanza de las virtudes para conseguir una sociedad de hombres buenos, justos y virtuosos. Platón. Según Platón, 428 a 348 a.C., el ser humano es cuerpo y alma. En cuanto a esta última, el ser humano es inmortal, es decir, el alma persiste al cuerpo y continúa existiendo una vez que este desaparece. El mundo espiritual, el mundo de las ideas, es el lugar natural de las almas. Estas, habiendo cometido una falta, fueron condenadas a residir en cuerpos materiales corruptibles e espiritual imperfectos. Las almas habitan en los cuerpos por purificarse y así lograr su elevación al mundo espiritual. Las aportaciones éticas más importantes de Platón fueron las siguientes. Número 1. El descubrimiento de las virtudes morales cardinales. Número 2. La valoración del equilibrio entre alma y cuerpo, mente sana y cuerpo sano. Número 3. La insistencia en la valoración del esfuerzo científico como medio para encontrar nuestro deber. Aristóteles. La ética de Platón pretendía conducir al ser humano hacia un mundo trascendente, mientras que la ética de sus discípulos Aristóteles, 384 a 322 a.C., internacionalmente se mantuvo en los ámbitos de este mundo. Según él, todos los seres humanos tienen por naturaleza a ser felices. El fin último al cual están orientados todos los demás fines es la felicidad, la cual solo puede lograr en la polis, ciudad, estado griego. Para este filósofo, la felicidad se logra mediante el ejercicio de los hábitos positivos o virtudes. En su obra ética, Nicomaco afirma que la virtud es un hábito selectivo consistente en una posición intermedia. Para nosotros, determina por la razón tal como la determinaría el hombre prudente. En tanto hábito, la virtud supone una inclinación permanente hacia el bien. Como término, por ejemplo, la virtud de la valentía, entendida como capacidad para sobreponerse a los peligros, se opone a dos extremos vicios, la cobardía y la temeridad. Según Aristóteles, a la virtud solo se le llega mediante un continuo esfuerzo moral. Existen muchas maneras de ser vicioso, pero solo una de ser virtuoso. De ahí la importancia del ejército de la virtud. El siguiente cuadro muestra la forma ética helenística. Las escuelas helenísticas son agrupaciones filosóficas que se incluyeron en el siglo IV a.C. y son predominantes éticas
con la desaparición de las polis griegas. A partir de la llegada al poder de Alejandro Magno a fines del siglo IV a.C. surgieron unas morales de tipo individualista y pesimista. El optimismo y compromiso del ciudadano con la ciudad-estado se quebrajó para dar paso a una situación de sometimiento a la autoridad, al poder de los nuevos gobernantes del imperio. El hombre griego comenzó a sentir su insignificancia ante las nuevas instituciones y autoridades. De esta manera surgió una moral individualista que pretendía salvar al individuo frente a los poderes y la lejanía de los nuevos gobernantes. Estas manifestaciones se fueron de relieve en las escuelas epicurea y estoica. Escuela epicurea fue fundada por Epicuro de Samón 341 a 270. Los epicureos tendieron a minimizar la importancia de la necesidad y de las desgracias humanas y a enseñar autarquía. Una persona auténtica debe bastarse a sí misma, no necesita de nadie y no debe preocuparse de las riquezas, debe conformarse con su suerte. Imperturbabilidad, capacidad para sortear con entereza todas las adversidades. Según esta concepción moral, una persona camina hacia la percepción ética cuando procura huir de los negocios y cuanto se sucede renuncia a las riquezas, al matrimonio, a tener hijos, etc. Acepta todo cuando le sucede, se esfuerza por hacer las cosas bien, pero se resigna si le salen mal. Para alcanzar el auténtico placer, Epicuro formula las siguientes recomendaciones. No hay que tener miedo a la muerte. No debemos tener a los dioses, pues los dioses no se preocupan por las cosas humanas. No hay que preocuparse por los dolores fuertes, o bien se acaban o bien acaban con nosotros. El bien es fácil de alcanzar y el mal fácil de evitar. Todo consiste en conformarnos con nuestra suerte. A ver, Santo Tomás de Aquino de 1225 a 1234 fue un filósofo cristiano que, siguiendo el pensamiento de Aristóteles, intenta hacer compatible el intelectualismo griego con la doctrina cristiana. Ética actual. Ética del discurso. Una de las últimas teorías éticas que se han construido en el ámbito de la filosofía incorpora las aportaciones de dos de los más grandes filósofos contemporáneos, Karl Otto Apel y Jürgen Habermas. A continuación presentamos las ideas centrales expuestas por Yolanda Angulo y Mauricio Lugo XXI en torno a esta concepción ética, de la cual hemos expuesto algunos de sus planteamientos en apartados anteriores. La ética de Apel y Habermas retoma los aportes más relevantes de la filosofía del siglo XX y ha sido desarrollada entre los dos con acuerdos y desacuerdos. El punto de la partida de Apel para la construcción de una ética discursiva es la gran contradicción de las sociedades actuales, que por una parte experimenta un proceso de globalización de que se derivan problemas comunes a toda la humanidad, y por la otra la reflexión ética sobre dicho problema que aún recae sobre grupos locales. Bueno, el microético, que da cuenta de las relaciones humanas de pequeños grupos como clanes
vecindarios o familias. La B, la mesética, que comprende grupos mayores como el Estado, nación, Estados niveles corresponde a la moral convencional o tradicional. C, la macroética, el nivel universal, global o mundial. Problemas éticos y problemas morales. La ética, en tanto disciplina filosófica, tiene por objetivo estudiar todos los comportamientos morales de los individuos y su constitución como sujeto moral, pues todo individuo está constantemente sujeto a conflictos morales que debes resolver para tomar una decisión con base en la cual actuar. Los conflictos morales que se nos presentan diferentes entre sí conforme a su grado de generalidad, su alcance y el nivel de reflexión que demanda su solución. La ética como saber no neutral. La ética no puede ser más un saber neutral, es decir, un saber desinteresado. Unidad 2. El hombre como acción. Concebir al hombre como un ser activo ha sido uno de los temas en los que algunos filósofos de todos los tiempos han coincidido, desde Platón y Aristóteles, pasando por Spinoza, Leibniz, Marx y en nuestros días Fernando Savater. Por lo que no puedo haber mejor comienzo para quien pretende acercarse al estudio de la ética que tomar como punto de partida a la acción, concretamente a la acción humana. En el diálogo El sofista o del ser, Platón hizo una afirmación que para muchos pudieran resultar controvertida. Conocer es actuar. Quería decir que esta acción sobre las cuales, que es el conocimiento, constituye el instrumento simbólico mediante el cual, al relacionarse cognitivamente con ellas, el hombre las hace inteligibles. Posibilidad. El hombre al hacer acción es posibilidad de llegar a ser todavía lo que no es. Es algo que está sujeto a la dialéctica que consiste en hacer y rehacer, en inventarse a sí mismo, a diferencia de los animales, que no pueden ofrecer más que respuestas mecánicas e instintivas ante las influencias del medio ambiente. El hombre es un ser posibilidades de optar por varios cursos de acción. Cuando se les presenta una situación en donde entra en conjunto su capacidad de decisión, en tal sentido, la posibilidad es en sí misma un rasgo constitutivamente moral del hombre, en tanto con su ejercicio transciende su propia animalidad. Persona. Filósofos como Boileau, Kant, Mounier, Fernando Savater y Carlos Díaz se han ocupado de estudiar el concepto de persona desde el ámbito de la ética, realizando referencias directas en algunos casos y en otros indirectas. Boileau, quien vivió en el siglo VI, definió a las personas como una sustancia individual de naturaleza racional. Desde el personalismo, Aristóteles, la sustancia se viene definiendo como algo que es en sí y no en otro, de lo cual inferimos que la persona en tanto sustancia es sustento de sí misma, de todas y de cada uno de sus actos, como sustancia individual. Se admite que la persona no se puede dividir, sino que al ser es individual. Como ser racional, la persona es libre y consciente de sus actos. En este sentido, si la persona es libre, ello se debe a que es precisamente racional. El hombre como un sujeto del deseo y el querer como posibilidad. Dentro de las estructuras éticas y
ontológicas del ser del hombre se encuentran principalmente del deseo, elemento constitutivo que nos hace seres humanos, pero este es el deseo adquiere diferentes significados según las distintas perspectivas teóricas, desde las cuales se aborda etimológicamente. El término deriva del latín decidium, que significa deseo erótico. En el idioma español, deseo viene de desidio, indolencia y pereza. Según Perseo, para Platón es libertinaje y para Cicerón avides, por lo que en este sentido asume el significado de voluptuosidad, incentivo de la lujuria. Desde el sentido común, el deseo tiene que ser identificado con el deseo sexual, el querer como posibilidad. La ética del deseo por la posibilidad y la libertad transforma el principio cartesiano, pienso luego éxitos, por el de que quiero luego éxitos. Si la acción humana en el fundamento de toda moralidad, para ser hombre primero tienes que querer ser. Ya no se trata de la acción como fundamento, sino de interrogar por el fundamento del fundamento, esto es, por aquello que está detrás de la acción misma y que es precisamente la voluntad como fundamento de la acción ética. Así, el nuevo principio de la subjetividad ética no es el deber, sino voluntad más profunda. Por lo que, de acuerdo con Sabater, la pregunta deber, sino mi voluntad más profunda. Por lo que, de acuerdo con Sabater, la pregunta radica sobre en la cual gira la ética, yo no es qué debo hacer, ni tampoco qué puedo hacer, sino qué quiero hacer. Importancia de la intersubjetividad en la constitución del sujeto ético. Pero no es el yo individual el único horizonte de la eticidad humana, pues el fundamento y posibilidad de la libertad creadora de las acciones propiamente éticas entendida, la acción humana como principio y como voluntad, no se dan en el vacío. El yo no puede llegar a ser plenamente en yo ético, es decir, un ser que puede alcanzar su autotrascendencia si es concedido al margen de la comunidad de yoes con los que convive cotidianamente y construyen por ello mismo la condición de posibilidad de su confirmación y reconocimiento como tal yo. En esta perspectiva, Sabater concibe al yo ético a partir de los principios que para como tal yo. En esta perspectiva, Sabater concibe al yo ético a partir de los principios que para él construyen los puntos de partida de la reflexión ética, como son la acción, la existencia dinámica, la posibilidad y la libertad. La moral como realidad estructurante de lo humano. Comportamiento animal versus comportamiento humano. Hemos venido sostenido a lo largo de esta unidad que la realidad moral es constitutivamente humana, o la inversa, que la realidad humana es constitutivamente moral, aunque para el caso de este rasgo de la condición humana cabe aclarar que no se trata de un mero ideal, sino una necesidad planteada por la propia naturaleza del ser humano, en tanto ser indeterminado, ambiguo y contradictorio. Para el caso de los animales, las respuestas que estos ofrecen al medio ambiente son siempre de carácter mecánico y unívoco. Haya si un ajustamiento perfecto gracias a su notación y determinación biológica que les hace
responder ante los estímulos siempre de una forma y no de otra. Este ajustamiento se le denomina justeza y se produce de forma automática. La justificación como estructura interna del acto moral. Aun y cuando el animal, el ajustamiento con respecto al medio se produce de realidad en realidad, de organismo a organismo. Directamente, en el caso del ser humano, se da indirectamente a través de la posibilidad y la libertad. Es decir, libertad no solo de tener que responder unívocamente, sino también libertad para preferir en vista de algo, convirtiéndose así los estímulos en instancias y recursos de esto. Es posibilidad. Moral como estructura y moral como contenido. El hombre posee una estructura moral que consiste precisamente en esa facultad para ser libre, es decir, para preferir y optar ante las diferentes situaciones que se plantean en el curso de la vida. Sin embargo, una cosa es la estructura moral del hombre y otra cosa es la moral como estructura y la moral como contenido. Para José Luis Aranguren, 28, existen dos dimensiones claramente José Luis Aranguren diferenciadas en las que el ser humano realiza los actos de justificación de las acciones, justificación como ajustamiento y justificación como justicia. La primera de ellas recibe el nombre de la moral como estructura y la segunda moral como contenido. Moral como estructura. Todo acto humano tiene que ser justo y ajustado a la realidad, por lo que aquí la justificación de entender como ajustamiento del ser humano entiende este como organismo indeterminado biológicamente, pero que responde de forma inteligente ante la moralidad. Moral como contenido concibe a la justificación como justicia, consiste en que el acto se ajuste no ya a la situación, a la realidad, es decir, al estímulo del medio ambiente, sino a la norma ética, al fin último y a la ley o conciencia moral. Justo con esta dimensión ya no significa ajustada, sino honesto. Justicia debe tomarse aquí como sinónimo de honestidad. En este sentido, la justificación como justicia es la que más interesa desde el punto de vista moral, ya que en este plato las acciones pueden ser justas o injustas, morales o inmorales, y hasta si quieren amorales. La desmoralización humana. La moral inmoral y la desmoralización en el hombre, más que ser una mera antítesis conceptual de lo considerado como propiamente moral, se convierte en un abandono de posibilidad de llegar a ser cada vez más humano, más justo, honesto, libre, racional y todo aquello que se de acuerdo con la moral como contenido constituyente lo estrictamente humano. Esto último es precisamente lo que nos quiere decir José Ortega y Gasset cuando señala que la vida humana consiste en fundamentalmente la tarea y que hacer. Para este filósofo español, decir que el hombre es moral es pleonasmo, una mera tautología. Significados actuales de la responsabilidad. Finalmente, la libertad es algo que dependerá en todo momento de cada cual haga lo que quiera. De ahí la sentencia ética de Sabate. Haz lo que quieras, pero siendo consciente de que estás decidiendo y que tendrás que responsabilizarse de las consecuencias de sus acciones. En ello consiste el carácter autodeterminante de la libertad, es decir, ser conscientes de que estamos decidiendo no de forma aparente, sino real y responsablemente.
En este sentido que decimos que los actos humanos son impulsables, es decir, que se puede señalar al autor responsable de los mismos. Precisamente esta característica de los actos humanos que nos prepara para entender la estructura moral del hombre es que estos se realizan con responsabilidad. Entendida esta como la capacidad de la gente de la acción moral responde por sus actos. En la actualidad ha surgido un nuevo concepto o una nueva forma de concebir a la responsabilidad con un sentido más social que individual, incluyendo en este la globalización de la vida humana. Unidad 3. Concepto del amor. Con solo mencionar el término amor, damos por sentimiento que existen muchas clases de amor. Así vemos a los demás, a la naturaleza, a Dios, a la humanidad, a los animales, incluso a las cosas materiales. Por el verdadero significado que interesa desde el punto de vista ético es el amor que profesamos a las demás personas y a nosotros mismos, sin desconocer que el amor también se puede concebir en la relación hombre-cosa. De todos los filósofos de la antigüedad, fue Platón quien en sus diálogos El banquete y el Fedro se ocupó del tema con mayor profundidad. Lo que dijo al respecto se ubica en el dominio de los mitos, las fábulas y en su concepción general del amor griego. En este marco, de acuerdo con Ramón Chirrau, Platón sostiene una concepción dialéctica del amor. En tanto Eros, el amor es sinónimo de creación, pero también de carencia. En primer término es amor a la sabiduría, es conocimiento de la belleza, pero al mismo tiempo es ausencia, es decir, capacidad de aspiración y deseo. En tal sentido el amor es y no es al mismo tiempo. Es primero carencia, pero después tornarse en realización de las personas que aman o es amada. Por su parte, Tomás de Aquino define el amor como un acto genérico de voluntad orientada hacia el bien en general. Según este teológico psicólogo, todo el que obra por un fin. El fin es el bien que cada uno ama y desea, por lo que resulta manifiesto que todo agente obra cualquier acción por algún tipo de amor. Bajo este sentido buscamos todo tipo de fines porque pensamos que ese es nuestro bien, y en esa búsqueda incesante el fin que buscamos es lo que uno ama. Por conseguir, para Tomás de Aquino, el bien y el amor son uno y la misma cosa. Por ello, este pensador considera que el primer movimiento del apetito hacia lo apetecible es el amor. También otro teólogo, filósofo, como San Agustín, sostuvo una concepción del amor cuyo significado es conveniente vincularlo con su pensamiento teológico. Para él existen dos tipos de amor, el amor propio y el amor a Dios. De acuerdo a uno de ellos se deriva una forma de existencia, la terrenal o la divina. En su obra La ciudad de Dios señala dos amores fundaron dos ciudades, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrenal, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. La celestia, la primera se gloria en sí misma y la segunda en Dios. Para San Agustín, estas dos formas de amor aplican que el hombre se ama muy poco si no ama a Dios, y si lo ama, se ama a sí mismo. De ahí que para él sea necesario amar a Dios sobre todas las cosas, como condición a amor propio.
Para Arthur Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX, el amor antes que otra cosa es una pasión humana que hace posible la perpetuación de la humanidad en el tiempo. Al respecto, este autor señala el fin definitivo de toda empresa amorosa. Lo mismo si se inclina a lo trágico que a lo cómico. En realidad, entre los diversos fines de la vida humana, el más grave e importante merece la profunda seriedad con que cada uno de los persigue, al igual que Tomás de Aquino. Schopenhauer identifica al amor con los fines humanos más elevados en ese sentido. Para el amor es sinónimo de bien, puesto que trata de fin humano más grave e importante. El amor propio como autoestima y como amor a sí mismo. La Real Academia de la Lengua Española define la autoestima como valoración generalmente positiva de sí mismo. Podemos decir que implica la posibilidad de aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y defectos, y que resulta del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, es decir, la aceptación de nuestros potenciales y debilidades, aquello de lo que somos capaces de hacer de acuerdo con nuestra humana condición. Como consecuencia de la valoración personal de nuestra potencialidad, se puede entrar con alta y baja autoestima. La primera persona con la que de hecho nos relacionamos somos nosotros mismos, y esta relación es la que da al amor propio. Si aceptamos la idea del amor propio como de elevada autoestima, tenemos que aceptar que aquel es bueno como varios motivos, porque no son personas con solo los otros, sino también nosotros no lo somos, y por consiguiente también somos dignos de ser amados. Sería realmente absurdo amar a los demás y no amarnos a nosotros mismos. Tenemos por tanto que cuidarnos y preocuparnos de nosotros mismos. Aunque somos responsables de los demás, lo somos de nosotros mismos. Precisamente por nuestra capacidad de autodeterminación se limita a nuestro propio ser. Podemos decir que el amor propio no solo es bueno, sino totalmente necesario, debido a que es el motor de toda nuestra existencia. Esto significa que entre más nos queremos y apreciamos a nosotros mismos, más hacemos crecer nuestras propias potencialidades. De esta forma, el amor propio entiende como autoestima o valoración de sí, es un muelle imprescindible de la acción. Un muelle que cuando más poderoso sea, más empuja a la persona a la conquista de metas importantes a nivel personal o profesional. Esto es algo tan cierto que incluso en el caso de que esté esforzando por ayudar a los demás, siempre está presente el amor de mí. La búsqueda de mi bien, cuando alguien se sacrifica por otro, no puede prescindir de la búsqueda de su bien personal, porque será ilógico esforzarse por los demás y traicionarse a sí mismo. Sin embargo, al contrario de como pudiera parecer en nuestros días, el amor propio como autoestima no siempre ha sido bien visto en la historia de la humanidad. Para teólogos como Calvino y Lutero, como por ejemplo, el amor e interés hacia sí mismo es algo en esencia detestable y pecaminoso. En este marco, el hecho de estimarse o agradarse a sí mismo es visto como uno de los principales pecados. El no ser egoísta, el amar a los demás o a Dios por encima de siempre de sí mismo, implica no hacer lo que uno desea y abandonar por tanto los propios deseos, atenciones a los que tiene autoridad.
No seas egoísta, usa en última necesidad la misma ambigüedad que en el calvinismo. Aparte de su implicación obvia, significa no te ames a ti mismo, no seas tú mismo, sino sométete a algo más importante que tú, a un poder fuera de ti o a su interiorización. El deber, no seas egoísta, ha llegado a ser uno de los instrumentos ideológicos más poderosos para suprimir la espontaneidad y el libre desarrollo de la personalidad. Del enamoramiento al amor. El enamoramiento es una manifestación del amor, pero no se confunde con él. Se trata de un proceso efectivo sentimental entre dos personas que surge como un destello que parece indicar que esa persona es alguien trascendental en nuestra vida, pero ello no es todavía el amor, sino uno de sus apariciones nacientes. El proceso de enamoramiento presenta varias características. Número 1. Es algo que sucede, tiene que ver más en el corazón con la voluntad. Enamorarse, en este sentido, no es una decisión ni una elección, sino un proceso, algo que acontece a veces incluso en contra de la propia voluntad. No decimos me voy a enamorar de él o de ella, sino que el enamoramiento surge cuando una cuestión del corazón, más de la voluntad o de la inteligencia, aunque no significa que estos elementos no tengan papel en el proceso, pero es siempre secundario. Número 2. Se atrae a la persona no solo por el aspecto sexual, sino en su globalización, es decir, por su personalidad. Dice inteligencia, ternura, carácter, mirada, sonrisa, etc. La persona se enamora por los rasgos propios de la feminidad o masculinidad del otro. Número 3. No se reduce a mera atracción. Implica que poco a poco la persona de otro comienza a resultar esencial en mi vida. Gradualmente el sujeto amoroso empieza a darse cuenta que deja de ser uno por ser con el otro. Unidad 4. Ética del género humano, una visión del futuro. Como hemos dicho a lo largo del curso, el centro de la ética es el hombre mismo, más concretamente el individuo. Pero este no es un ser aislado como individuo, cobra sentido dentro de una sociedad, como una especie entre otras especies. Y lo más importante, lo que genera la interconexión entre estos elementos vitales, como humanidad que habita el planeta Tierra. Por consiguiente, el sujeto ético-moral tiene su propio ser genérico, como sujeto individual histórico, perteneciente a una especie y al género humano, para también como cohabitante de la Tierra. En tanto, el individuo contribuye a la construcción de la sociedad, pero al mismo tiempo es construido por ella. Lo mismo cabe decir al reconocerlo como especie en relación e interdependencia con otras especies, sin olvidar destacar cómo su humanidad se construye o no a lo largo de la vida como resultado de sus acciones y relaciones con los otros seres humanos. La ética individual o antropoética, como le llama Edgar Morin, tiene que ser como ética del género humano, debido a que en el proceso de construcción de su propio destino, el individuo construye su propia humanidad y a su vez es constituido por ella. Este universalismo concreto, como le llama este autor a la relación individuo-humanidad, no opone lo diverso a lo uno,
singular a lo general. Se funda en el reconocimiento de la unidad de las diversidades humanas, de las diversidades de la unidad humana. Al hablar, pues, de una ética del género humano, no nos referimos a una ética abstracta academicista que solo reflexiona sobre el destino humano visto desde la ética, sino hacemos referencia a un planteamiento antropo-ético-político comprometido con el equilibrio y desarrollo moral del género humano, esto es, con el profesionalismo moral del ser humano en el horizonte mismo de la humanidad, o sin vínculos. A ver, con la naturaleza, la sociedad, la especie a la que éste pertenece y el planeta Tierra en el que habita. En este sentido, la ética del género humano resulta compatible con los ideales de una ética planetaria o macroética que necesitamos para el siglo XXI, recordando en esto la advertencia posmoderna de Lipovetsky. ¿El siglo XXI será ético o no será? Para Edgar Morin, con los desafíos morales que plantea una ética planetaria para el siglo XXI, implica que la ciudadanía terrestre, cada una de las naciones, se comprometa y tienda en el mundo de la vida y no en el discurso. Los 9 mandamientos a seguir desde la ética planetaria respecto a la toma de conciencia. Sobre, número 1, la identidad humana común a través de las diversidades de individualidad, de cultura, de lengua. Número 2, la comunidad del destino que une cada destino humano al del planeta desde el cual cotidiano. Número 3, el que las relaciones entre humanos están devastadas por la incomprensión y que debemos educarnos en la comprensión no solo hacia los allegados, sino hacia los extranjeros y lejanos en nuestro planeta. Número 4, la finitud humana en el cosmos, concebir que la humanidad debe definir los límites de sus espacios material y a la par emprender su desarrollo psíquico, moral y mental. Número 5, la ecología, condición terrena nuestra que comprende nuestra relación vital con la biosfera. La Tierra es una totalidad compleja física, biológica, antropológica, en la que la vida es una emergencia de la historia de la Tierra y el hombre, una emergencia de la historia de la vida de la humanidad, es una entidad planetaria y biosférica. Número 6. La necesidad vital del doble pilotaje del planeta, el pilotaje consciente y el reflexivo de la humanidad con el pilotaje organizador inconsciente de la naturaleza. Número 7. La cívica planetaria de la responsabilidad de la sociedad hacia los hijos de la Tierra. Número 8. La prolongación en el futuro de la ética de la responsabilidad de la solidaridad con nuestros descendientes, de ahí la necesidad de una conciencia con un teleobjetivo dirigido alto y lejos en el espacio y el tiempo. Número 9. La tierra patria. Como comunidad de destino, origen, perdición, la misión antropoético-política del milenio es realizar una unidad planetaria en la diversidad, traducir la conciencia de la tierra patria en la voluntad de ejercer la ciudadanía terrenal, superar la importancia de la humanidad para constituirse como humanidad en acción. De acuerdo a lo expresado, el ser humano debe buscar relacionarse desde la comprensión con el otro y con los otros. Desde esta será posible un sentimiento de empatía y solidaridad.
que permitirá relacionar relaciones humanizantes de compromiso con el ser humano y el planeta Tierra. La tecnología y su impacto en las relaciones hombre-humanidad-mundo. Ante la necesidad del hombre de comprender el mundo en que vive y su relación con todo lo existente, el ser humano ha emprendido un camino en busca del conocimiento de lo que lo ha llevado desde la atracción de poderes a la naturaleza, mitos, hasta las explicaciones científicas más elaboradas. El avance logrado en la construcción del conocimiento ha sido utilizado por el hombre para incidir en el medio ambiente generando la transformación del mismo. Con ayuda de desarrollos científicos y tecnológicos, el hombre ha transformado en un mundo común el mundo humano. Un mundo a medida del hombre se pasó del culto a la naturaleza al dominio de la misma entidad, entendiéndola como proveedora de recursos que no solo permiten la existencia de las personas, sino su bienestar. Principales dificultades que enfrenta la relación hombre-tecnología. Como todas las actividades realizadas por el hombre, la ciencia y la tecnología tienen implicaciones éticas. Los conocimientos y las aplicaciones científico-tecnológicas se generan, utilizan, valoran y juzgan desde el contexto cultural e histórico en el que surgen, por lo que es necesario cuestionarnos sobre el propósito, los posibles usos y sus consecuencias. Como ya hemos comentado, el hombre ha buscado desde siempre diferentes formas para facilitar y hacer más cómoda su vida, por lo que el propósito de la tecnología en la vida del ser humano está en satisfacer necesidades y deseos de que le generen bienestar, valiéndose de los recursos existentes en la naturaleza. Pensemos con la tecnología desde el fuego, la rueda y imprenta, hasta los aviones, dispositivos electrónicos, el riesgo por goteo y el internet. Es posible señalar algunos de los efectos generados sobre el medio ambiente y el hombre como consecuencia del uso del conocimiento científico y la aplicación de tecnologías diversas. La principal dificultad en las relaciones del hombre y la tecnología está en la utilización que hacemos de ella. Es decir, nos toca decidir para que cuando y cómo la utilizamos. Si anteponemos el desarrollo tecnológico al desarrollo humano y a la conservación de la naturaleza, o bien buscamos un equilibrio entre humanidad, medio ambiente y tecnociencia. Podemos considerar al ser humano como una especie más en el planeta, pero debemos asumirlo como poseedor de inteligencia, libertad y voluntad. En consecuencia, un ser con responsabilidad para consigo mismo. Desde nuestras actitudes, decisiones y acciones habremos de comprometernos con la vida, con el bien, con la felicidad. Debemos asumirnos como corresponsables de cuanto acontece en el mundo actual y de alguna forma de lo que podría suceder en un futuro. A ver. La Carta de la Tierra. La iniciativa de la Carta de la Tierra es un movimiento global de organizaciones e individuos que avalan la Carta de la Tierra y utilizan para guiar la transición hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico. La Carta de la Tierra es el resultado de años de trabajo encabezado por Maurice Strong, secretario general de la Cumbre de Río, y Mikhail Gorbachev, quienes, partiendo del informe Nuestro Futuro Común, a través de las organizaciones Consejo
de la Tierra y Green Cross Internacional se dieron a la tarea de revisar cientos de documentos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible y realizaron consultas amplias en busca de identificar situaciones ambientales de emergencia en búsqueda global de desarrollo sostenible. Respeto a la naturaleza. Tradicionalmente el tema de la ética no ha estado ligado a los aspectos referentes a la naturaleza y al medio ambiente. Las viejas y cuestiones de la relación entre el ser y el deber, la causa y el fin, la naturaleza y el valor, que son de dominio de la ética, han estado circunscritas a una esfera en donde ha quedado excluido el tema del medio ambiente. Ante una forma de relacionarnos y vivir debemos plantearnos valoraciones y hábitos distintos. Con base en reflexiones de frente a la sociedad y el ser humano, debemos buscar habituarnos a acciones, formas de relacionarnos que permitan reformar y transformar las situaciones que atenían contra la vida misma y la humanización, el bienestar y el bien hacer y el bien ser, la felicidad. La ética ha cumplido un papel regulador. Actuar moralmente significa hacerse cargo del otro, del prójimo, del que está junto a nosotros, o no y virtualmente juntos, sino ese a quien se puede ver, tocar, sentir, ese otro igual a mí en dignidad. Debemos tratar de encontrar elementos que nos permitan construir y convivencia armónica y que haga posible que todos construyamos una buena vida humana. Compartimos un mundo plural de heterogeneidad cultural, dinámico y cambiante. Un mundo de incertidumbre y complejidad. Posturas filosóficas, humanistas, ver en libertad de decir del ser humano un don que nos permite alejarnos del estado de animalidad y nos aproxima al estado de humanidad, y ser humano se ubica generalmente en un plano superior al de su mundo circundante. Eso es todo, muchas gracias, adiós.